Mi esposo aseguraba que su esposa del trabajo era una versión mejorada de mí, así que dejé que descubriera si realmente valía la pena. Mi esposo, Carlos, llegó a casa de la fiesta de Navidad de su oficina bastante borracho y muy hablador, presumiendo de lo afortunado que era de tener a Sofía como su esposa de oficina. Decía que ella lo entendía mejor de lo que yo jamás podría porque conocía su lado profesional, sus ambiciones y su verdadera personalidad. De hecho, tuvo el descaro de decir que su verdadera personalidad, o sea, la persona que había sido conmigo en casa durante 8 años, era falsa. Siguió enumerando todas las formas en que Sofía era superior a mí. Ella se reía de todos sus chistes mientras que yo era demasiado seria. Ella se vestía muy profesional mientras yo andaba en leggings por la casa. Ella le llevaba su café favorito cada mañana mientras yo esperaba que él se preparara el suyo. Ella recordaba cada meta laboral importante mientras yo olvidaba preguntarle por sus presentaciones. Ella entendía de hojas de cálculo y podía hablar de reportes trimestrales, mientras yo trabajaba como maestra de kinder y hablaba de pintura de dedos. Dijo que tener a Sofía en el trabajo le hizo darse cuenta de lo que le faltaba en casa. Cuando le pregunté si estaba teniendo una aventura, se rió y dijo que las esposas del trabajo no eran para tener sexo. Eran para la conexión emocional, lo cual de alguna manera era peor. Dijo que Sofía satisfacía las necesidades intelectuales y emocionales que yo no podía cubrir. Se quedó dormido en el sofá después de decir que tal vez se había casado con el tipo de mujer equivocada. Pasé la noche pensando en esas palabras. A la mañana siguiente Carlos no recordaba la conversación, pero yo sí. Cada palabra. Empecé a prestar atención a qué tan seguido mencionaba a Sofía en nuestras pláticas. Era constante. Sofía pensaba que su idea era brillante. Sofía decía que su corbata resaltaba sus ojos. Sofía se rió muchísimo con su anécdota. Sofía se quedó tarde a ayudarle con el proyecto. Sofía, Sofía, Sofía. Luego la conocí en el día de campo de la empresa de Carlos. Era exactamente lo que esperaba. 25 años, recién salida de la escuela de negocios, pendiente de cada palabra de los hombres casados mientras ignoraba a los solteros. Llamó a Carlos su marido del trabajo frente a mí y se rió como si fuera adorable. Sabía cosas de nuestra vida que yo nunca le había contado, como lo mucho que sufrimos por mi aborto espontáneo el año pasado o cuánto pagábamos de hipoteca. Carlos le había contado a su esposa de oficina todo sobre nuestro matrimonio real. Cuando confronté a Carlos, me dijo que yo era una insegura y que Sofía era solo una amiga que resultaba ser mujer. Dijo que los cónyuges de trabajo eran normales y que yo estaba exagerando. Dijo que Sofía hacía su vida laboral soportable y que debería estar agradecida de que ella lo mantuviera feliz en la oficina. Literalmente dijo que debería darle las gracias por hacer que no odiara los lunes. Fue entonces cuando decidí darle a Carlos exactamente lo que quería, una elección entre sus esposas. Llamé a Sofía y la invité a cenar para agradecerle por ser tan buena amiga de Carlos. Aceptó de inmediato, probablemente pensando que había ganado alguna competencia. Durante la cena fui perfectamente agradable mientras hacía preguntas inocentes. ¿Cómo pagaba su departamento con un sueldo de principiante? Dijo que Carlos había sido su aval en el contrato de renta como un favor. ¿Cómo llegaba al trabajo si no tenía coche? Carlos la llevaba casi todos los días ya que vivían por el mismo rumbo. ¿Cómo pagaba todos esos almuerzos caros de trabajo? Carlos los cubría y ella le pagaba después, eventualmente. ¿Quién le ayudaba con su carga de trabajo cuando se atrasaba? Carlos se quedaba tarde para ayudar porque eso hacen los esposos del trabajo. Después de la cena les presenté a ambos una propuesta. Ya que Carlos sentía que Sofía se adaptaba mejor a sus necesidades y ya que básicamente ya estaban casados en el trabajo, deberían hacerlo oficial. Yo solicitaría el divorcio, citando infidelidad emocional. Carlos podría casarse con Sofía y todos obtendrían lo que querían. Carlos se rió, diciendo que yo estaba siendo ridícula. Pero la cara de Sofía se iluminó. Ella dijo que no era la peor idea, que Carlos se quejaba de mí constantemente y que ellos eran más compatibles. Carlos se puso pálido cuando Sofía estuvo de acuerdo con entusiasmo en que esto podría funcionar. Saqué los papeles del divorcio que ya tenía redactados. Mi abogada había incluido todo: división de bienes, venta de la casa y división de las cuentas de retiro. La mitad de todo por lo que Carlos había trabajado desaparecería. Luego les mostré el borrador del acuerdo prenupcial para su futuro matrimonio, protegiendo los bienes de Sofía de Carlos, tal como él perdería la mitad conmigo. El entusiasmo de Sofía se apagó cuando vio que Carlos saldría de nuestro matrimonio con la mitad de su patrimonio actual y que ella empezaría de cero con un hombre de mediana edad y obligaciones financieras. También les mostré mi carta de renuncia dirigida al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Carlos, detallando su relación inapropiada, los arreglos financieros y la aventura emocional llevada a cabo en tiempo de la empresa. El contrato de arrendamiento como aval, los viajes diarios y los almuerzos pagados violaban la política de la empresa sobre relaciones entre gerentes y subordinados, ya que Carlos era superior a Sofía, aunque ella no fuera su reporte directo. Ambos serían despedidos inmediatamente. Carlos trató de retractarse, diciendo que lo de las esposas del trabajo era solo una broma, que Sofía no significaba nada. A Sofía se le cayó la mandíbula. Ella dijo que Carlos se quejaba de mí constantemente. Dijo que eran más compatibles. Las palabras quedaron flotando en el aire mientras yo apilaba los papeles, deslizándolos de nuevo en la carpeta con manos firmes.
La boca de Carlos se abría y cerraba como si tratara de encontrar palabras que no empeoraran todo. Los ojos de Sofía iban de Carlos a mí y de regreso, esperando que alguien dijera que todo era una broma. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando contra el piso lo suficientemente fuerte como para hacerlos estremecer a ambos. Les agradecí por venir, con mi voz educada como si acabara de ser anfitriona de un club de lectura en lugar de exponer el fin de mi matrimonio. Carlos comenzó a levantarse, pero yo ya caminaba hacia el pasillo, con la carpeta bajo el brazo. La puerta de la recámara de huéspedes se cerró con clic detrás de mí, el seguro girando con un sonido sólido que se sintió definitivo. Me senté en el borde de la cama que había preparado antes con sábanas limpias, escuchando el silencio de abajo extenderse más y más. Sus voces comenzaron tal vez 20 minutos después, susurros ásperos que subían por los conductos de ventilación. Al principio no podía distinguir frases completas, solo el ritmo enojado de dos personas que habían dejado de fingir estar del mismo lado. Me acerqué a la puerta, presionando mi oreja contra la madera. La voz de Sofía se escuchaba más clara ahora, aguda y acusadora. Carlos respondía algo, su tono defensivo y lleno de pánico. Las palabras comenzaban a separarse en frases que realmente podía escuchar. Ella dijo que él le había dicho que yo era insegura, que no lo entendía. Él dijo que nunca le prometió nada, que ella estaba leyendo demasiado en su amistad. Ella dijo que esto era culpa de él por involucrarla, por hacerle creer que había algo real entre ellos. Su alianza se estaba rompiendo justo ahí en mi sala. Toda la intimidad casual que habían construido se desmoronaba bajo consecuencias reales. Saqué mi celular y le envié un mensaje a Laura, preguntándole si podía quedarme en su casa mañana porque necesitaba espacio para pensar. Ella respondió de inmediato con su dirección y me dijo que fuera cuando estuviera lista. La mañana llegó con Carlos tocando la puerta de la recámara de huéspedes antes de que yo me hubiera vestido para el trabajo. Su voz se filtraba a través de la madera, más suave ahora, diciendo que necesitábamos hablar. Abrí la puerta todavía en pijama, con los brazos cruzados, esperando cualquier guión que hubiera ensayado durante la noche. Dijo que podíamos arreglar esto, que Sofía no significaba nada, exactamente las palabras que esperaba escuchar. Su cara se veía cansada, como si no hubiera dormido, y una parte de mí se sintió satisfecha de que hubiera pasado la noche incómodo mientras yo me había encerrado. Le dije que me quedaría con Laura unos días, que él necesitaba decidir qué quería realmente, porque yo había terminado de ser ignorada y faltada al respeto. Intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí, diciéndole que no me tocara en ese momento. Su mano cayó y asintió, viéndose más pequeño de alguna manera bajo la luz de la mañana. Tomé mi bolsa del trabajo y me fui sin desayunar, saliendo de la cochera mientras él se quedaba en la puerta viéndome ir. Mi teléfono vibró 3 veces antes de que llegara a la escuela. Los mensajes de texto de Sofía llegaron uno tras otro, cada mensaje más desesperado que el anterior. El primero preguntaba si realmente iba a presentar la queja a Recursos Humanos. El segundo decía que sentía mucho si había malentendido la situación. El tercero me rogaba que la llamara para que pudiéramos hablar de esto como adultos. Borré los 3 sin responder, enfocándome en el salón de kinder que me esperaba, donde la pintura de dedos y la hora del cuento no tenían nada que ver con esposas del trabajo o aventuras emocionales. A los niños no les importaba que mi matrimonio se estuviera desmoronando. Solo querían mostrarme sus dibujos y contarme sobre sus aventuras del fin de semana. El departamento de Laura olía a velas de vainilla y a la lasaña que había hecho para cenar. Abrió la puerta y me dio un abrazo antes de que yo hubiera dejado mi maleta. Comimos en su sofá con los platos balanceados sobre las rodillas y en algún punto entre la segunda y la tercera copa de vino empecé a llorar. No las lágrimas silenciosas que había contenido todo el día, sino sollozos feos y ahogados que hacían temblar todo mi cuerpo. 8 años de matrimonio terminando de esta manera porque Carlos decidió que Sofía entendía las hojas de cálculo mejor de lo que yo lo entendía a él. Laura me abrazó mientras lloraba, frotando círculos en mi espalda como yo hacía con mis alumnos de kinder cuando se raspaban las rodillas en el recreo. Me recordó que yo no causé esto, que las decisiones de Carlos y la participación voluntaria de Sofía crearon esta situación. Cuando finalmente dejé de llorar lo suficiente para respirar con normalidad, me hizo la pregunta difícil que había estado evitando. ¿Realmente quería el divorcio o solo estaba tratando de asustarlos para que entendieran las consecuencias? Los siguientes 2 días se borraron en la recámara de huéspedes de Laura, durmiendo hasta tarde y pensando en lo que yo realmente quería en lugar de lo que Carlos merecía. La verdad pesaba en mi pecho cada vez que intentaba imaginar volver a la normalidad. No estaba segura de poder volver a confiar en él después de escucharlo llamarme demasiado seria. Después de saber que le dijo a Sofía que yo no entendía su verdadera personalidad, Laura me ayudó a ver lo que había estado tratando de no admitir. Incluso si Carlos terminaba las cosas con Sofía por completo, la falta de respeto fundamental que me había mostrado revelaba cómo se sentía realmente sobre nuestro matrimonio. Había pasado meses haciéndome sentir loca por estar incómoda, minimizando mis preocupaciones mientras construía intimidad emocional con otra persona. Eso no desaparece solo porque lo atraparon y entró en pánico por las consecuencias. Carlos llamó 6 veces el primer día, 9 veces el segundo día, cada llamada yendo directo al buzón de voz. Dejé que se quedara con la incertidumbre de la misma manera que él me había hecho sentir insegura durante meses, mientras el nombre de Sofía surgía constantemente en la conversación. Al tercer día mi abogada Andrea llamó desde su oficina.
Su voz era profesional y tranquila, diciéndome que Carlos la había contactado preguntando sobre los papeles del divorcio y si yo hablaba en serio. Le dije que necesitaba unos días más para decidir, pero que procediera con los trámites iniciales de todos modos, para mostrarle a Carlos que no estaba mintiendo. Ella dijo que se encargaría, y me recordó no comunicarme directamente con Carlos mientras resolvíamos los siguientes pasos. Después de colgar me sentí aliviada y aterrorizada a la vez, como si acabara de saltar de algo alto sin revisar qué tan abajo estaba el suelo. El coche de Sofía estaba estacionado junto al mío cuando salí de la escuela primaria a la hora de la salida. Estaba recargada contra la puerta del conductor luciendo exhausta, con ojeras oscuras como si tampoco hubiera estado durmiendo. Las otras maestras pasaban dándome miradas curiosas, probablemente preguntándose quién era esta mujer joven esperando junto a mi auto. Sofía se separó de la puerta cuando me vio, con los brazos envueltos alrededor de sí misma a pesar de la tarde cálida. Exigió saber qué quería de ella, su voz temblando entre el enojo y algo que podría haber sido miedo. Dijo que nunca quiso lastimarme, que no se dio cuenta de lo serias que eran las cosas con Carlos. Abrí mi auto y arrojé mi bolsa de trabajo en el asiento trasero antes de responder. Le dije que la ignorancia no era una excusa cuando te haces llamar la esposa del trabajo de alguien y aceptas apoyo financiero de un hombre casado. Se acercó más, bloqueando la puerta de mi lado, insistiendo en que necesitaba explicar su versión. Sofía trató de pintarse como la víctima mientras los padres recogían a sus hijos a unos 15 metros de distancia. Dijo que Carlos la persiguió. Le hizo creer que su matrimonio estaba básicamente terminado. Le dijo que yo no lo entendía. Saqué mi teléfono y abrí las fotos que había guardado. Capturas de pantalla de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Carlos de los últimos 6 meses. Sostuve la pantalla en alto para que pudiera ver cada comida y café que él le había comprado, cada cargo en restaurantes que él me había dicho que eran reuniones de negocios. Me desplacé por ellos lentamente, resaltando las fechas en las que había llegado a casa, y me había dicho que necesitábamos cuidar más el presupuesto. Su rostro palideció al darse cuenta de cuánta documentación tenía, de cuán cuidadosamente había estado prestando atención mientras ambos asumían que yo era demasiado seria y estaba demasiado ocupada con la pintura de dedos para darme cuenta. Dejó de hablar, abriendo y cerrando la boca sin sonido, y le dije que se apartara de mi auto. Lo hizo, retrocediendo hacia la banqueta mientras yo subía y me alejaba sin mirar atrás. El correo electrónico de Fernando llegó a la mañana siguiente mientras yo acomodaba materiales de arte para mi clase. El asunto decía solicitud de reunión de investigación de recursos humanos y se me cayó el estómago, tan rápido que tuve que sentarme en mi escritorio. Hacer esto oficial significaba que no había vuelta atrás, no había fingir que esto era solo una táctica de miedo para hacer que Carlos y Sofía entendieran las consecuencias. Parte de mí se sentía culpable por destruir potencialmente la carrera de Carlos, por ser la persona que lo reportó y puso todo esto en marcha. Le envié un mensaje a Laura durante mi descanso para el almuerzo, contándole sobre el correo y la culpa que me carcomía. Ella respondió de inmediato, recordándome que Carlos destruyó su propia carrera al violar la política de la empresa. Dijo que yo solo lo estaba haciendo responsable de las decisiones que tomó cada día durante meses. La oficina de Fernando era más pequeña de lo que esperaba, con arte corporativo genérico en las paredes, y un escritorio cubierto de pilas ordenadas de carpetas. Se puso de pie cuando entré 2 días después, estrechando mi mano con firmeza y señalando la silla frente a su escritorio. Había traído todo en un sobre grande. Los documentos del contrato de renta donde fue aval, mensajes de texto impresos entre Carlos y Sofía, incluso un relato escrito de la confesión de borracho de Carlos sobre su aventura emocional. Fernando abrió el sobre con cuidado, esparciendo los documentos sobre su escritorio como evidencia en una escena del crimen. Su rostro se mantuvo profesional, pero pude ver la preocupación creciendo a medida que leía todo, especialmente cuando llegó al enredo financiero entre un empleado senior y una subordinada junior. Explicó que la investigación tomaría de 2 a 3 semanas, que tanto Carlos como Sofía serían entrevistados por separado y que podría necesitar responder preguntas de seguimiento. Asentí y firmé el formulario de queja formal. Mi mano firme aunque mi corazón estaba acelerado. Cuando salí de su oficina, el sobre se quedó en su escritorio y supe que acababa de hacer todo real de una manera que no podía deshacerse. Pasé 3 días en casa de Laura antes de regresar a la casa por más cosas mías. El coche de Carlos estaba en la cochera cuando llegué, lo que significaba que había pedido tiempo libre o estaba trabajando desde casa. Tomé cajas vacías de mi cajuela y entré por la puerta principal, dirigiéndome directamente a la recámara sin llamarlo. Mis manos se movían rápidamente por el closet, sacando ropa de los ganchos y doblándola en cajas mientras mi corazón martillaba contra mis costillas. Escuché sus pasos en las escaleras antes de verlo, pesados y deliberados, y cuando apareció en la puerta su cara estaba roja de ira en lugar de la disculpa que medio esperaba. Bloqueó la salida con su cuerpo y comenzó a gritar sobre cómo estaba arruinando su vida por una amistad, cómo Sofía era solo una compañera de trabajo y yo estaba exagerando todo. Seguí doblando ropa mientras él hablaba, sin mirarlo, dejando que sus palabras me bañaran sin respuesta. Levantó más la voz cuando no reaccioné, acusándome de presentar informes falsos a recursos humanos e intentar que los despidieran a ambos por despecho. Finalmente dejé de empacar y me giré para enfrentarlo, mi voz tranquila y firme cuando señalé que si Sofía fuera solo una amiga,
Él no le habría contado sobre mi aborto espontáneo o nuestra hipoteca o cada discusión que habíamos tenido. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. Su rostro pasando de rojo a pálido a medida que mis palabras calaban. Volví a empacar mientras él se quedaba allí en silencio. Luego intentó un enfoque completamente diferente, su voz repentinamente suave y de disculpa. Dijo que estaba borracho y estúpido en la fiesta de Navidad, que no quiso decir nada de lo que dijo sobre que Sofía era una mejora. Abrí el cajón de mi cómoda y comencé a sacar ropa sin mirarlo, preguntándole sobre los otros 364 días del año cuando llegaba a casa hablando de Sofía constantemente. Le pregunté sobre todas las veces que le había dicho que me sentía incómoda con su relación, y él me había llamado insegura y me había dicho que dejara de exagerar. Le pregunté sobre los meses de minimizar mis sentimientos y hacerme pensar que estaba loca por molestarme por su esposa de trabajo. No tuvo ninguna respuesta real, solo más excusas sobre el estrés laboral y cómo era fácil hablar con Sofía porque ella entendía su vida profesional. Cerré con cinta la caja que había llenado y empecé con otra, diciéndole que sus excusas no cambiaban lo que había hecho o cómo me había hecho sentir durante meses. Me siguió por la recámara mientras empacaba, intentando diferentes ángulos y enfoques, pero mantuve mis respuestas cortas y enfocadas en juntar mis cosas. Para cuando había llenado 4 cajas con ropa y artículos personales, él se había quedado callado de nuevo, solo mirándome con esa expresión herida como si yo fuera la villana de nuestra historia. Cargué las cajas en mi auto mientras Carlos se quedaba en la puerta mirando, luego volví adentro por un viaje más. Estaba sentado en el sofá cuando bajé con mi laptop y algunos libros, con la cabeza entre las manos, pero pasé junto a él sin detenerme. Antes de irme me di la vuelta y le dije que tenía 2 semanas para decidir si quería impugnar el divorcio o aceptar los términos del acuerdo y que la investigación de recursos humanos continuaría sin importar lo que eligiera. Me miró entonces con algo parecido a la desesperación en sus ojos, pero salí y cerré la puerta detrás de mí sin esperar una respuesta. De vuelta en el departamento de Laura, desempacé mis cajas en la habitación de huéspedes que ella había despejado para mí, colgando ropa en el pequeño closet y apilando libros en la mesita de noche. Mi teléfono sonó mientras organizaba mis cosas, y no reconocí el número, así que dejé que se fuera al buzón. Cuando revisé el mensaje más tarde, la voz de Sofía salió por el altavoz, temblorosa y llorosa, rogándome que le devolviera la llamada. Lo borré sin escuchar todo y volví a desempacar. Llamó de nuevo 1 hora más tarde desde el mismo número bloqueado y esta vez contesté al tercer timbrazo. Sus palabras salieron atropelladas, llorando y diciendo que no podía permitirse perder su trabajo, que tenía préstamos estudiantiles y renta y no podía sobrevivir con el desempleo. Sentí un breve destello de simpatía antes de recordar lo emocionada que se veía en la cena cuando pensó que casarse con Carlos significaba seguridad financiera sin consecuencias. Le dije que debería haber pensado en los problemas laborales antes de construir toda su vida alrededor del apoyo financiero de un hombre casado que era su superior en el trabajo. Empezó a discutir diciendo que no era así, pero colgué antes de que pudiera terminar su oración. Laura llegó de la escuela mientras yo estaba sentada en la cama de huéspedes mirando mi teléfono, y echó un vistazo a mi cara y preguntó qué pasó. Le conté sobre el enojo de Carlos y la llamada desesperada de Sofía, y se sentó a